Hola, buenos días, compañeros y profe Gustavo López. Mi nombre es Pedro Eduardo San Mateo. El día de hoy me encuentro en ITK Pescuentra Centro 1 y hoy vamos a conocer cómo funciona el ciclo de la refrigeración, la base de los sistemas de aire acondicionado que utilizamos tanto en nuestras casas como en el área comercial. Puede ser complicado, pero en realidad es un proceso muy lógico. Sin más que decir, comencemos con el video. El ciclo de refrigeración es un proceso cerrado, por lo que en realidad no tiene un inicio ni un final fijo, pero para explicarlo mejor, normalmente se empieza desde el compresor. El ciclo arranca con el compresor. Aquí en el refrigerante entra en estado de gas o a baja presión y el compresor lo comprime, aumentando su presión y temperatura. En este punto el gas está caliente y listos para ir al condensador. Como decía en el condensador, el gas caliente de alta presión pasa por el condensador, generalmente en el exterior. Ahí, con ayuda de un ventilador, el gas libera calor al ambiente y se invierte en líquido a alta presión. Luego vamos con lo que es el dispositivo de expansión. Ese líquido a alta presión por la válvula o dispositivo de expansión. Ahí el refrigerante se prende bruscamente bajo su presión y temperatura. Ahora está frío y listo para entrar en el evaporador. El refrigerante en baja presión y frío entra al evaporador que está en el interior. Aquí absorbe el calor del aire del cuarto o equipo, enfriándolo. Durante este proceso, el refrigerante se convierte de nuevo en gas. Y el reinicio en el compresor. Ese gas frío y a baja presión regresa al compresor y se repite todo el ciclo otra vez. En resumen, sería: empieza en el compresor, gas a baja presión, gas caliente en alta presión, termina en el evaporador, donde el refrigerante vuelve a ser gas frío y regresa al compresor. Eso sería todo sobre la explicación del ciclo de refrigerador. El día de hoy voy a hablar qué es un compresor doméstico y qué es un compresor comercial. Un compresor doméstico es el corazón del sistema de refrigeración. Su función principal es succionar el refrigerante en estado gaseoso a baja presión desde el evaporador, comprimirlo y luego enviarlo al condensador en estado de gas alta presión. De gas alta presión y temperatura. Con esto se logra que el refrigerante pueda seguir su ciclo de enfriamiento. Vamos a hablar sobre las características principales. Hermético: el motor eléctrico y mecanismo del compresor estando sellados en una. Uso doméstico: se utiliza en refrigeradores, congeladores y algunos aires acondicionados pequeños. Refrigerante: en la etiqueta se ve que trabaja con R134A, un gas muy común en refrigerante doméstica. Como con la alimentación, funciona con corriente de 110 voltios, 60 Hz, típico de los hogares en Latinoamérica. Importancia en el sistema: mantiene en movimiento el refrigerante por todo el circuito, permite que exista la diferencia de presión necesaria entre el lado de baja evaporador y el de alta condensador. Sin el ciclo de refrigeración no puede realizarse. En pocas palabras, el compresor doméstico es como la bomba del sistema de refrigeración que hace circular el refrigerante y posibilita que el refrigerador pueda enfriar los alimentos. Esta es la información sobre el compresor doméstico. Ahora voy a dar una explicación del compresor comercial. El compresor comercial es considerado el corazón del sistema de refrigeración porque
El compresor es considerado el corazón del sistema de refrigeración porque se encarga de succionar el gas refrigerante en baja presión y baja temperatura, que viene el evaporador y comprimirlo para enviarlo al condensador y alta presión y alta temperatura. De esa manera mantiene el movimiento del ciclo de refrigeración. Les voy a decir unas características principales de un compresor comercial. Hermético. Viene totalmente sellado, el motor y el compresor están dentro de la misma carcasa metálica, lo que evita fugas. Mayor capacidad. Se usan para aplicaciones donde se necesita enfriar grandes volúmenes o productos. Las conexiones. Tiene tuberías de succión, entrada de gas frío a baja presión y de descarga, salida del gas comprimido. Lubricación interna se mantiene gracias al aceite que circula dentro del compresor. Eficiencia y resistencia. Soporta trabajos continuos y exigentes como en supermercados, restaurantes o cámara de conversión. Del ciclo de refrigeración sería succión, que recibe el gas refrigerante a baja presión a baja temperatura desde el evaporador. Compresión, lo comprime elevando su presión y temperatura. Descarga, lo envía hacia el condensador donde se enfría y cambia de estado gaseoso a líquido. En resumen, el compresor comercial es fundamental porque garantiza que el refrigerante se mueva en todo el sistema, que se logre las condiciones de presión y temperatura necesarias para conservar los alimentos, bebidas u otros productos a la temperatura adecuada. Y eso sería todo sobre este compresor comercial.